buenas. ¿Melusines? Este es un video un poco diferente a lo que normalmente suelo hacer, pero es mi canal y en verdad tenía ganas de hacer esto, así que... Ok. Para empezar, quiero que sepan que yo he jugado todas las alfas de Hello Neighbor Fuera de cámara. y también el juego completo. Sin embargo, Si quieren ver el gameplay completo, pueden buscarlo en otros canales de YouTube, como por ejemplo Burst Gamer, quien ya terminó la serie. Ok, comencemos por ponerle un nombre ficticio al personaje que interpretamos. Yo le voy a poner Eric. porque hace poco vi X-Men y Magneto me inspiró, qué sé yo. Al final de este video voy a dar las pruebas que tengo para validar lo que digo. Previo al acto 1. Antes de dar comienzo a mi teoría, hay que aclarar algunas cosas. Eric es el hijo del pizzero. Su padre murió después de un accidente en el que, probablemente por estar apurado por una entrega, mató a una señora. En la habitación de Eric se puede ver un cuadro que dice familia. El hombre de lentes es el padre, la señora de cabello corto supongo que será la madre, la chica del pelo más largo es una tía, el niño rubio y el de la cabeza rapada son primos y el niño castaño de la esquinita de acá es el propio Eric. La madre de Eric debe haber conseguido 2 empleos para mantener la casa después de enviudar. Su hermana, la tía de Eric, vive lejos y no puede ayudarla. Entonces, mientras se va a trabajar, obviamente no puede pagar una niñera, así que no tiene de otra que dejarlo solo. Además, el vecino se mudó al barrio de Eric muy recientemente. Ahora sí. Acto 1. Eric es un niño y no presta mucha atención a las cosas que pasan a su alrededor. Está distraído. Eran vacaciones en ese entonces, por lo tanto no tenía que ir a la escuela. Un día, él jugaba felizmente con su pelota en la calle cuando escucha gritos. Él ve a un señor de bigote, el vecino, cerrar rápidamente una puerta. El vecino tenía la televisión prendida. Los gritos venían de alguna película de horror. El vecino alucina con una sombra que lo acecha y el ambiente que genera una película de horror es ideal para provocar sentimientos de paranoia. El vecino encierra la sombra imaginaria y cierra la puerta. Eric decide investigar qué ocurre. Al vecino no le cae en gracia y lo echa de su casa. Eric siente mucha curiosidad y en vez de llamar a la policía o a su madre, simplemente decide investigarlo por su cuenta. Recuerden que Eric es solo un niño y como tal es capaz de sacar las cosas de contexto. Pasaron días, tal vez semanas. Eric entró varias veces y siempre lograba huir antes de que su vecino lo atrapara. Era un niño astuto. El vecino es muy inteligente y por supuesto averiguó quién era ese niño. No fue difícil descubrir que era el hijo del que había matado a su esposa en aquel trágico accidente. Eric probablemente no se comunicaba bien con su madre. Recordemos que esta mujer tenía 2 empleos y regresaba muy cansada a su casa. Por lo tanto, no le contó que el vecino ocultaba algo raro en su casa. Un día, Eric entra al basement, pero no consigue abrir la puerta. El vecino lo descubre y lo noquea. El vecino piensa qué hacer y en su desesperación decide mantenerlo cautivo en su casa para protegerlo de la sombra. El vecino quedó mentalmente inestable luego de ese accidente y la posterior muerte de su hija, y cree que al encerrar al niño en su casa lo puede salvar del peligro. Acto 2. El vecino, sabiendo lo que pasaría luego, cambió de nombre y puso enormes paredes alrededor de su casa. La madre de Eric no sabe que su vecino era el esposo de la señora que el pizzero mató. Recordemos que el vecino se mudó hace muy poco, se muestra muy antisocial y no sale muy a menudo de su casa. La madre nota que su hijo desapareció y llama a la policía. Salen los medios y comienzan a buscarlo. Cuando la policía va a investigar al vecindario para ver si alguien lo había visto, no pudieron vincular al vecino con el secuestro ya que cambió su nombre. Pasan algunas semanas, quizás un mes. En ese tiempo el vecino le habló a Eric de la sombra que él veía, lo mal que se sentía y que su intención era protegerle. En las calles hay carteles de 2 niños perdidos y los carteles dicen missing en inglés. Uno de esos niños puede ser Eric y el otro será de algún otro niño que fue secuestrado en ese tiempo. El vecino crea un ambiente confortable para Eric, en lo posible, colocando paneles luminosos con casas dibujadas que dan la impresión de un barrio normal, de luz del sol, etc. Un día, uno de los paneles se cae y daña algo de la puerta. Eric tiene la oportunidad de salir y escapar. Cuando se escapa, el vecino se da cuenta. Eric llega hasta la entrada de su casa y voltea a ver al vecino. El vecino entra en razón y se da cuenta del error que cometió. Se da cuenta de que no le hizo bien a Eric al encerrarlo, y entonces decide dejarlo ir. Eric, obviamente, se reencuentra con su madre, da declaraciones en la policía y le echa la culpa al vecino. Antes de que la policía pudiera arrestarlo, el vecino le prendió fuego a su casa y murió allí. La madre de Eric quería mudarse, no solo por lo raro que era vivir ahí después de todo lo que había pasado, sino porque la prensa molestaba permanentemente. Entonces, la tía de Eric les ofrece que vivan en su casa y se mudan. La casa de Eric
queda abandonada. Acto 3. Eric se hace hombre, consigue un departamento propio, etc. Tal vez lo despidieron de su empleo o la renta se fue por las nubes, pero de cualquier forma no puede pagarla y debe irse. Eric no quiere ir a vivir con su tía, pero no tiene dinero para alquilar nada. Entonces decide irse a la casa abandonada en la ciudad de Weyroncrux, la casa donde creció y vivió todo lo que vivió. Estando ahí, Eric ve la casa del hombre que fue su vecino. Eric alucina con la sombra de la que su vecino le hablaba, pero solo es una alucinación. Eric se queda dormido y tiene un sueño. En ese sueño, él visualiza cómo debe haber sido el sufrimiento de su vecino, aquel pobre hombre que perdió todo. Finalmente, él ve a su vecino en una habitación cerrada. El vecino lo ve y apoya sus manos en el vidrio, pero se siente mal y retrocede. Al otro lado de la puerta está esa sombra que lo acosa y lo persigue hasta el fin de sus días. Eric se siente mal por él y de pronto se despierta. Eric se pone a desempacar y el juego termina. Ahora que terminé de contarles mi teoría, es hora de explicarla paso por paso. ¿Qué pasó con la hija del vecino? Les voy a explicar lo que sucedió. En el accidente de auto solo murió la esposa del vecino, ya que no se oyeron gritos de niños y solo hay un tacón de mujer en el piso a pocos metros del auto. El vecino intenta sacarla del auto y ahí descubre que está muerta. La esposa murió instantáneamente. La hija del vecino es quien muere en el hospital. La niña pudo haberse enfermado, pero lo más probable es que se haya caído por las escaleras o haya sufrido un fuerte golpe. ¿En qué se basa esta teoría? Que, como podemos observar, el vecino no camina rengo, o sea que su pierna tuvo tiempo para curarse desde el accidente de auto. Además, la razón por la que creo que fue un golpe y no una enfermedad lo que mató a la niña es cómo está hecha la escena, porque si hubiera sido una enfermedad como que fue progresando con el tiempo, el vecino podría estar dentro de la habitación y no en la sala de espera. En cambio acá es como que están cuidados intensivos o algo así y no le dejan verla, por eso está esperando y está muy preocupado. Es una suposición mía, pero supongo que eso queda a criterio de cada uno. ¿El vecino fue el culpable del accidente de auto? No. Recordemos que el vecino es un hombre sumamente inteligente, cuidadoso y metódico. Alguien con ese carácter no es capaz de cometer una infracción ni tampoco distraerse a la hora de conducir. Sin embargo, el pisero pudo haber estado muy apurado por alguna entrega atrasada o estaría escuchando música. ¿Por qué esos chicos no son los hermanos de Eric? Porque si Eric tuviera hermanos, en algún momento el tema del vecino hubiera surgido entre ellos y cuando Eric fuera secuestrado, los hermanos hubieran mencionado al vecino como posible sospechoso, la policía hubiera ido a investigar y el vecino hubiera sido inmediatamente detenido. ¿Eric es el hijo del pisero? Eso explicaría la fuerte conexión entre Eric y el vecino, además de que es muy de la onda del juego, digamos. Sí. Y eso explicaría la obsesión que tiene el vecino con protegerlo a él, a Eric, porque si no le importara en absoluto si fuera otro niño de otra familia, con otra historia, yo creo que lo más lógico es que el vecino le hubiera dicho a la madre de este niño que el nene se metía en su casa y problema resuelto, pero no. Eric tenía algo especial con este hombre. Eric está en vacaciones. Sí, porque tiene demasiado tiempo libre como para ser un niño en días de escuela. ¿Los gritos eran de la televisión? Lo más probable es que sí, porque el vecino ve televisión muy a menudo, según podemos observar en las alfas y también en el juego final. ¿Eric entró varias veces a la casa del vecino antes de ser secuestrado? Sí, porque un niño normal no sabe allanar casas como un experto. El niño no conoce la casa del vecino y tuvo que entrar varias veces para saberse todas las puertas, entradas y ubicaciones de las llaves y demás objetos. ¿El vecino quiso protegerlo o torturarlo? ¿Fue una venganza contra el pisero? Protegerlo, y en definitiva no fue una venganza contra el pisero, porque si hubiera querido vengarse, lo hubiera matado o tal vez hubiera matado a la madre de Eric. Evidentemente el vecino no quería hacerle daño al niño, por eso se tomó la molestia de poner paneles luminosos con un fondo de casas para que se sintiera más cómodo en lo posible y evidentemente lo alimentaba bien, ya que cuando Eric escapa, el cuerpo está igual que cuando jugaba en la calle, no hay signos de desnutrición. Y en cuanto a sus raspones, Eric pudo habérselos causado al intentar patear la puerta o al caerse. Además, cuando Eric escapó del sótano, el vecino pudo perfectamente perseguirlo y llevarlo de regreso al sótano, porque después de todo, Eric era un niño indefenso, pero no lo hizo, el vecino lo dejó ir. El vecino quiso mantenerlo a salvo del peligro, como no pudo hacer con su esposa e hija. ¿Por qué la madre no sabía que el vecino era el esposo de la mujer que el pisero mató? Porque el vecino se mudó muy recientemente al barrio, la madre de Eric casi nunca estaba en casa y el vecino prácticamente no salía de la suya.
Además, el vecino sí sabía quién era el pisero, pero no tenía idea de quién era su familia hasta que investigó a Eric. Además, después del accidente, no necesariamente la madre de Eric tuvo que verle la cara o hablar con el vecino, así que lo más probable es que ni siquiera lo haya conocido. ¿Por qué el vecino se mudó de casa? Tras la muerte de su hija, el dolor lo llevó a la locura y supuso que cambiar de casa sería lo indicado, pero no fue así. El vecino nunca superó ese gran tormento, ya que aún lleva cuadros familiares, ropa y juguetes. ¿Qué significa la sombra? La sombra puede significar muchas cosas. La muerte, el fantasma de su esposa, el fantasma de su hija, o quizás es algo creado para manifestar el permanente sufrimiento del vecino. ¿Por qué el vecino se suicidó quemando su casa y no de otra forma? Puede haber sido lo primero que le vino a la mente. El fuego representa purificación y castigo. El vecino se sentía tan culpable por la muerte de su familia que decidió matarse de la forma más tortuosa posible, para castigarse a sí mismo por no haber podido salvarlas. ¿Cuántos son en la familia del vecino? Según podemos ver en los zapatos que hay en la entrada, está la esposa, el vecino obviamente, y una sola hija. Algunos piensan que tuvo 2 hijos, una nena y un varón. Pero vamos a analizar las pruebas que el juego nos presenta. Hay 2 pares de calzado infantil en la entrada, unas sandalias y unas zapatillas. Las zapatillas podrían estar relacionadas con un varón, pero la verdad es que las niñas también pueden usar zapatillas. En la escena de la montaña rusa, Eric empuja a una niña, solo a una niña. Hay juguetes en la casa del vecino, tales como una muñeca, una casa de muñecas y una especie de Playmobil, pero todos pueden ser juguetes de la niña. En los cuadros solo hay un hijo, que puede ser tranquilamente una niña. En el hospital solo podemos visualizar una camilla. El logro de Steam, que está relacionado con la escena del hospital, dice "Is she okay?". Ella está bien en inglés. Conclusión, el vecino tenía una esposa y una sola hija. ¿Por qué Eric puede ver la sombra? Porque Eric tiene un trauma con todo lo que le pasó. Además, con todas las cosas que su vecino le habrá contado, no sería raro que él también alucinara con esa sombra. Además, cabe destacar que luego de verla se siente mareado. ¿Qué significa lo de la montaña rusa? Considero que fue una pesadilla causada por la mezcla de emociones de Eric: miedo, tristeza, ira y culpa. ¿El cuervo significa algo especial? ¿Es relevante para la historia? No. Quizás en la zona en la que estos personajes viven, simplemente hay cuervos. Si el vecino solo tiene una hija, ¿quién es el niño que nos abre la puerta? Yo considero que el niño de cartón hace referencia al jugador, a Eric, o también puede ser referencia a algún producto de la imaginación de Eric. Al estar encerrado tanto tiempo solo, no sería raro que la imaginación de Eric creara un amigo imaginario para sentirse acompañado. ¿Cuánto tiempo pasó en total desde cada suceso? Bueno, voy a hacer una línea temporal para que más o menos puedan entenderme. Quiero recordarles que todo esto es algo aproximado y no exacto, dado que no se saben las fechas precisas del juego. En este punto, el vecino se casa con su esposa. Acá tienen a su hija. 8 años más tarde, aproximadamente basándonos en el tamaño de los zapatos infantiles, su esposa muere en el accidente de auto. 1 año después, la hija muere en el hospital. 6 meses después, el vecino se muda al barrio de Eric. 1 mes después, secuestra a Eric. 3 semanas, o como mucho, 1 mes después, Eric escapa y el vecino muere al incendiar su casa. Supongamos que ahí Eric tiene 10 años de edad. Entonces, 15 años más tarde, donde Eric tiene 25 años, se muda a la casa abandonada de Weyron Cruz. Les agradezco mucho que hayan visto este video y que compartan el espíritu conspiranoico que nos une a todos. Pueden seguirme en mis redes sociales y también decirme qué opinan en los comentarios. Si tienen alguna otra teoría o algo que añadir a la mía, me gustaría saberlo. Hasta la próxima, Melusines. Bye.